lo mismo, no en el 100% de los casos, pero en muchas ocasiones sucede que cuando el jugador va haciéndose veterano, va cogiendo experiencia y va viendo que le molesta en un lado, que empieza a perder movilidad, que le falta fuerza, es cuando empieza a preocuparse por esos hábitos, esas rutinas que le pueden hacer que su carrera se alargue y tenga mejor calidad. Hola compañeros, hoy tenemos aquí a Roberto Molina, estamos con un nuevo episodio del podcast de Asesport, de preparación física en baloncesto. Y nada, Roberto es amigo nuestro, amigo mío y también de Jaime, ha colaborado en Asesport con diferentes formaciones y hoy tenemos el placer de poder estar aquí con él. Hay que decir que justo está hora de cuarentena, así que no os preocupéis, o sea, vamos a intentar darle mucha caña porque no tiene mucho que hacer. Así que nada, Roberto, muchas gracias por estar aquí y encantados. Muchas gracias, Álvaro. Encantado de compartir esta charla contigo y con vosotros. Perfecto. Pues primero decir que hemos elegido a Roberto, aparte de por ser amigo, porque realmente creemos que tiene mucho que aportar a este podcast. Actualmente trabaja en el Bilbao Basket, pero su trayectoria es mucho más larga. Entonces nos gustaría, Roberto, que contases un poco cómo ha sido tu proceso desde que eras estudiante más joven hasta llegar ahora a este club en ACB. Bueno, la mayoría de nosotros probablemente empezó haciendo los primeros pinos con el balón en las manos antes que como preparador físico. Ese es mi caso, ¿no? Yo empecé como jugador, intenté llegar lo más arriba que pude, pude jugar algunos años en Le Plata y tuve la suerte de ascender a Leporo y ganar la Copa Le Plata. Entonces, cuando llegó ese momento del ascenso en Leporo, pues yo ya era consciente de que no tenía mucho sitio, aunque quisiera, por muchas ganas que no me faltaban, tenía que pensar en hacer un cambio. Y durante todo ese tiempo, siempre, gracias al apoyo que tuve en casa, continué y estuve estudiando. Entonces, de ahí mi pasión hacia el deporte, hacia el baloncesto, hacia la preparación física, ha ido desde la mano, desde que iba creciendo con el baloncesto. Por lo tanto, la evolución fue bastante natural. El pasar de ser jugador a hacer las prácticas de la universidad en el mismo equipo en el que yo jugaba, con la ayuda de mi tutor, a luego ya comenzar a ser preparador físico. Obviamente, pues al igual que sucede con los jugadores que van de equipo a equipo, en ciudad, yo cuando estaba, pues eso, en mis categorías en Liga EVA, en Le Plata, cuando viajaba, pues mi currículum académico tenía que viajar conmigo. Entonces yo empecé en la Universidad de La Rioja, me fui a la Universidad de Cantabria, luego la moví a la Universidad de Zaragoza, después a la Universidad del País Vasco. Entonces han sido experiencias que no siempre fáciles, pero sí que me han enseñado mucho. Y después de haber terminado la carrera, pues bueno, he conseguido, gracias a Dios, llegar a donde estoy, que ahora actualmente es con un equipo profesional de baloncesto, donde disfruto y aprendo cada día. Genial, muy interesante. Me gustaría preguntarte qué tipo de diferencias ves o has percibido y has sentido, tanto como jugador como preparador físico, en categorías FEP, por ejemplo, Le Plata, Leboro, ACB. ¿Qué diferencias ves más importantes en la preparación física? Sé que muchos oyentes trabajan a lo mejor en Nacional, Liga EVA, algunos Le Plata, algunos en extranjero. Entonces, muchos de ellos que trabajan en Liga EVA se preguntan cómo es Leboro o cómo es ACB, o los de Le Plata, cómo es ACB, ese tipo de cosas. Tú que has vivido diferentes estratos, no solo como prepa, al igual que otros compañeros como yo, sino como jugador, ¿qué diferencias más importantes puedes ver en ello? Por ejemplo, ¿los jugadores son más profesionales? ¿Se esfuerzan más? ¿Se esfuerzan menos? ¿Cómo lo ves? Sí. Yo me viene a la cabeza, ¿no? Que seguramente nos ayuda a todos a imaginarnos la cita de más alto, más fuerte, más rápido. Pues es un poquito lo que sucede a medida que vas subiendo en las categorías. El baloncesto es muy similar, si bien obviamente la eficacia aumenta, pero todo se va convirtiendo en un poquito más, un poquito más, un poquito más. Eso en cuanto a lo que es a nivel del juego. A nivel de jugadores, no sé si es el huevo primero y luego la gallina o la gallina y el huevo. Es decir, los jugadores se cuidan mucho porque lo necesitan para su trabajo y ya que lo necesitan para su trabajo, ellos es un must, ¿no? No todo es blanco, no todo es negro. He tenido jugadores en Liga EVA donde he jugado y donde he podido también estar como preparador físico en categoría EVA, que los jugadores, pese a ser
amateurs o semiprofesionales, cuidaban mucho los aspectos invisibles, ¿no? Del entrenamiento, esos aspectos como la nutrición, como es el descanso, la suplementación, las dinámicas de recuperación, lo cuidaban mucho. Y en el otro lado de la moneda también tengo, o he tenido jugadores, seguro que igual que tú, que te vienen a la cabeza que dices, joder, ¿cómo puedes ser tan bueno y cuidarte tan poco? Sin duda, sin duda. Ahí Al las final dos. yo también pienso un poco que en lo profesional, creo que el que es profesional es en función de cómo se comporta y que lo otro es cuánto dinero ganas. O sea, que no es lo mismo. Puede haber una persona, por ejemplo, que sea estudiante, que no gane nada en EVA o en Nacional y que estudie mientras entrena, vuelve a estudiar, duerme poco, pero lo hace todo lo mejor posible y se lo toma en serio, y gente a lo mejor ganando pues 20.000 al mes que no se lo toman en serio y que realmente es una persona que es muy talentosa, tiene suerte y haciendo casi todo mal, aún así puede rendir. Obviamente a un nivel mucho más bajo del que podría, pero bueno, lo que quiero decir es que yo, desde un punto de vista más ético, llamaría más profesional a la primera persona que al Sí, segundo, aunque ganase mucho más dinero el segundo, y obviamente es más profesional desde el punto de vista laboral el segundo jugador. sí. Y estoy de acuerdo, Álvaro, contigo. Y dime si te ha pasado, porque en mi caso lo veo claro, que muchas veces el mejor entrenador o el mejor profesor, a veces del jugador hablo, es el dolor. Me refiero a que tú al jugador le puedes decir mil veces, haz esta rutina, te va a ayudar, te va a venir bien para tu carrera, para hasta que no le duele algo o hasta que no se lesiona, en muchas ocasiones el jugador no es disciplinado y es constante con esas rutinas. Lo mismo, no en el 100% de los casos, pero en muchas ocasiones sucede que cuando el jugador va haciéndose veterano, va cogiendo experiencia y va viendo que le molesta en un lado, que empieza a perder movilidad, que le falta fuerza, es cuando empieza a preocuparse por esos hábitos, esas rutinas que le pueden hacer que su carrera se alargue y tenga mejor calidad. Mira, hace nada he grabado el podcast con Javier Hernández, psicólogo deportivo, y hablamos que los jugadores, y yo creo que cualquier persona en general, son muy cortoplacistas. Es decir, si tú le dices, mira, haz esto y de aquí a 4 o 5 meses va a estar mucho mejor o va a durar mucho más tu carrera deportiva, ellos piensan, 10 años desde ahora o 5 meses desde ahora. En cambio, hay que intentar que empiecen a sentir algo a corto plazo, porque si no es difícil que cambien. Entonces, creo que es justo lo que tú dices. El jugador, aunque te escucha y aunque te crea, hasta que realmente él sienta algo, tanto para bien como para mal, no va a cambiar. Entonces, lo ideal sería conseguir, aunque no siempre es fácil, que las mejoras se den más o menos pronto y así conseguir engancharles y que sigan queriendo mejorar, o en el caso de que ocurra algo malo, que ojalá que no ocurra, pero si ocurre, intentar que a raíz de ahí aprendan y hagan todo lo mejor posible. Porque si no, es muy difícil que solo hablando de la teoría o de los conocimientos que tenemos, hacer que el jugador de verdad cambie. Es decir, porque aunque te crea, va a decir, bueno, pero yo de momento bien, yo soy diferente, nunca me ha pasado, y claro, no entiende que tienen 22 años y que no siempre va a ser así, y que aunque no te lesiones, no estás rindiendo todo lo que podría rendir cambiando 4 detalles. Pero bueno, Correcto. hay que navegar poco a poco. Ahora me gustaría preguntarte, Roberto, ¿cuáles son los pilares o las columnas de tu metodología como preparador físico? Es decir, ¿en qué se basa o cuáles son las piezas más importantes que podrías indicarnos? Vale. Te diría en primer lugar que me caso poco con una sola cualidad o un solo apartado de la preparación física. Igual que, pues, que en la vida es importante un equilibrio en todas las facetas, ¿no? de la vida. En el baloncesto creo que necesitamos prestar atención en mayor o menor medida a todos los parámetros. Y me refiero a flexibilidad o llámale movilidad, a la fuerza, a la prevención, a ver lesiones antiguas. Entonces, creo que para mí he evolucionado, o bueno, no sé si he evolucionado o he involucionado, pero he cambiado un poco mi manera de verlo, en el sentido de que antes era mucho más freak, más controlar los test iniciales, la valoración inicial, muchos tests, muchos tests, muchos tests. Vale, más que hacer muchos tests, que también necesito conocer al jugador. Y conocer al jugador no significa tener que hacerle 25 tests. Significa pues poder haberme sentado a tomar un café con el jugador, a que me cuente qué es lo que le gusta hacer en el gimnasio, qué es lo que siempre que hace le molesta al día siguiente, que hablar con su preparador físico del verano, con el entrenador del año anterior. Todo esto me ayuda a formarme una imagen del jugador que me va a permitir trabajar mejor con él. ¿En qué? En todo lo que el jugador necesite, que probablemente sea similar a lo que necesite otro jugador en su posición, aunque con matices diferentes. Hay algún jugador pues que no le tocaré, por ejemplo, que no pisara
la sentadilla con barra no la tocaré en todo el año. ¿Por qué? Pues porque sé que si cada vez que la pone luego va a estar con problemas en lumbar, pues tengo muchas otras alternativas para poder trabajar esa fuerza, ¿no? Como que, bueno, eso, con mancuernas, con el Sí, trap, unipodal, sí, lo que sea. mil maneras. Entonces, me he escapado un poquito de tu pregunta No, no, porque está perfecto, no te preocupes, está perfecto. he tocado un poco, pues eso, todos los palos. Me gusta darles movilidad, me gusta darles mucha movilidad en todas las rutinas de tanto de pista como de gimnasio. Me gusta que ellos tengan sus preventivos dentro que no tienen rutinas muy largas, pero aunque solamente sea una pildorita, que sea 1 o 2 preventivos que le lleva 1 minuto y medio, 2 minutos, pero que lo pueden hacer de forma diaria, genial. Y ese preventivo ir cambiándolo. Y luego los parámetros de fuerza y de flexibilidad que todos trabajamos, yo creo. Genial, pues hacemos un mini resumen. Uno que es muy interesante, que dices que has pasado un poco de hacer muchos test a más intentar conocer al jugador, y yo estoy de acuerdo. Al final yo también a veces me pasaba que, bueno, pues intentaba hacer los test como se publicaban los artículos y a veces no tiene tanto sentido porque puedes ahorrar mucho tiempo y creo que algo clave en nuestro deporte, en nuestra realidad, es el tiempo. No puedes disponer de los jugadores 10 horas, aunque cobren mucho, aunque sean profesionales, si tú quieres todos los días hacer hora y pico, vas a tener una carrera laboral muy corta, yo creo. Entonces, hay que intentar coger mucha información con poco tiempo y poco esfuerzo. Entonces, quizás un día, simplemente grabando un ejercicio, te da más información o la misma que hacer un test con 2 trípodes, con no sé qué, poniendo al jugador y gastando un tiempo extra. Entonces, creo que es muy interesante lo que dices. Has pasado quizás de muchos test a más conocer al jugador. Después, la movilidad es importante para ti, la haces en casi todas las sesiones. Trabajos preventivos, aunque sean muy cortos, tipo el prehab, antes de la sesión, y luego pues la parte clave de fuerza, como podrían entender otros prepas. Y podríamos decir la frase que me ha gustado, que es: me caso poco con un aspecto concreto o con una metodología concreta de la preparación física. Y creo que está bien y que no es fácil, porque muchas veces los seres humanos nos encasillamos y si nos decimos, o si alguien nos dice, hostia, es que tú eres muy de fuerza, sin querer, ya reforzamos esa idea y nos encasillamos en esto. Y al final es importante lo que tú dices de, yo no soy de nada, yo soy de lo que funciona y si me doy cuenta de que algo no funciona ahora, pues no pasa nada porque no está vinculado a mi persona. Simplemente es algo que he utilizado y que puedo cambiar sin ningún problema. Sí, 100%. Perfecto, perfecto. Pues ahora, si te parece, pasamos a algunas preguntas en las que tienes que responder, con menos de un minuto. Ese es el objetivo, ¿vale? Como se lo hicimos a Arturo, para que no puedas preparártelas muchas. Hay que decirle a la audiencia que, bueno, lo puede confirmar Roberto, no sabe las preguntas. Yo Muy le bien. he explicado un poco por encima la estructura y le he dicho, vale, y ahora vienen preguntas rápidas. Y no sabe realmente qué se le va a preguntar. ¿Puedes confirmarlo, Roberto? Completamente cierto. Perfecto. Pues entonces pongo aquí el crono y te pregunto ahora. ¿Tú eres más de mano dura o de mano izquierda o de ambas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Mano dura o mano izquierda? Ambas. Te diré ambas porque a cada jugador necesita su approach diferente, ¿no? Me cuesta ponerme duro, me cuesta ponerme serio porque me parece que todos tenemos que saber lo que tenemos que hacer en cada momento, por eso somos profesionales, pero hay veces que hay que sacar una a pasear o la otra a pasear. Perfecto. Tipo, se podría resumir como el palo y la zanahoria, que se llama a veces, ¿no? Pero sí, es muy interesante que a veces, yo sé a lo que te refieres, no tendríamos por qué ponernos serios porque se supone que, al igual que tú haces tu trabajo encantado, la otra parte tendría que hacer lo mismo, pero en algunos casos hay que utilizar también la mano derecha, ¿vale? Pliometría o todo trabajo sin impacto. Venga, me caso. Todo sin impacto. ¿Vale? Todo sin impacto dentro de temporada, entiendo, ¿no? Sí, Perfecto. eso es Y porque... Ah, bueno, sí, sí. perdón. No, No no, pasa. no, te iba a decir, explica un poquitín si quieres. Eh, porque dentro de temporada, efectivamente, iría todo sin impacto. Primero, al tener en cuenta que tenemos, por lo general, estructuras óseas muy grandes, ¿no? Jugadores de baloncesto son muy grandes. Si bien sabemos todos que los beneficios que nos reporta el trabajo pliométrico, podemos intentar buscar ese mismo beneficio con otras estrategias, ya que la propia competición nos va a proporcionar estímulos pliométricos suficientes. Ya van a tener ahí impactos, caídas, saltos. Entonces, si me tengo que decantar por uno, la quito. Perfecto, muy interesante. Ahora coméntanos 3 ejercicios más utilizados o 3 de los más utilizados. Podría ser preferidos, no preferidos, 3 ejercicios que sean muy importantes para ti y que los utilices muy frecuentemente. Vale, 3 ejercicios. Uno que me viene rápido es el Copenhague, la plancha lateral Vale, para trabajo de aductor, ¿sí? vale.
Otro es todo tipo de modificaciones, variaciones de RDL a una pierna, de peso muerto a una pierna. Vale. Trabajar un poquito de estabilidad, activación de cadena posterior, con distintas velocidades, ¿sí? Y luego otro trabajo que utilizo bastante, yo creo que es el push-pull de tren superior para asociar un poquito trabajo en distintos vectores, uno de tracción y otro de empuje. Pues lo mismo, con inestabilidad exterior, con distintos ángulos, distintos recorridos. Yo te diría que esos tres creo que los utilizo bastante. Perfecto, ¿eh? Súper conciso, en poco tiempo, explicando el porqué, genial. Vale, ahora coméntanos 3 libros que recomiendas y pueden ser de entrenamiento, no de entrenamiento, de lo que tú quieras, ¿vale? 3 libros. Mira, 3 libros que recomiendo. Escuchando a Arturo el otro día, me alegró que recomendase el de las 5 AM, porque es Perfecto. un libro muy bueno. En esa misma línea voy a decir el Alquimista, de Paulo Vale. Coelho, ¿vale? Un poquito en esa línea. A nivel de preparación física nuestro, el de Lucas Vila. Ese Vale. es el de performance. Muy bueno. Y el tercero, te lo reboto a ti. ¿Cuál dices tú? Pues mira, yo obviamente hay muchísimos, pero yo te tendría que decir que uno de los que me sentó las bases del inicio, de mi inicio, fue el de Naclerio, creo que se llama Planificación y Metodología, no, Planificación y Programación de Entrenamiento Deportivo, creo recordar. Es un libro así bastante gordo, de editorial Panamericana, un libro azul, y aunque obviamente no está muy dentro del baloncesto, ni siquiera dentro de los deportes colectivos, creo que te da la base importante para después entender lo siguiente. Y bueno, hago una especie de 2 libros y el segundo, que creo que complementa un poco al primero, sería el de Seirulo, enfocado más al Master CD, que al final creo que no solo está Seirulo dentro, hay muchos otros compañeros como Solé o como Julio Tous o Gerard Moras, y creo que te da la parte más específica del básquet y la parte más de filosofía Barça, que complementa al primero, que es más, pues, más fisiología y más cosas, por así decirlo, más objetivas y más básicas. Perfecto. Y ahora me gustaría también preguntarte qué consejo le darías a tu yo, a Roberto, de hace 10 años. ¿Qué tipo de consejo, ahora que has vivido bastante más, que tienes experiencia, qué consejo para intentar tener éxito e intentar seguir el mejor camino posible? Le- Mis amigos y la gente que me tachan siempre de muy cuadriculado, ¿no? De ser Vale. muy esquemático. Pues igual que me gusta llevar todo agendado, me gusta pensar en lo que viene por delante, en el futuro inmediato o a largo plazo. Entonces, le diría que en gran medida que se ocupe, que no se preocupe. Es decir, que se ocupe de lo que tiene a la mano, al alcance de la mano, que no se preocupe tanto por lo que pueda pasar. Porque al final, mi experiencia, por lo menos mi experiencia vital, es que puedes hacer los planes que quieras, que luego el de arriba o quien quieras decir se encargará de desmontártelo todo. Entonces, ocúpate de lo que haces. Está bien no vivir como si fuese el último día, pensar, pero no preocuparme excesivamente en el futuro. Sería algo así como disfrutar el proceso, ¿no? Disfrutar el proceso hasta que tú llegas a donde quieres llegar. Eso es, eso es. Perfecto, ¿vale? Entonces, otro en esta línea sería, ¿qué es lo que más has aprendido o una cosa que has aprendido que sea importante el último año? Algo Buah, importante que has aprendido este último año. tengo clarísimo, cada vez más la comunicación. Vale, genial. La comunicación en cuanto a que puedes tener muy claro en tu cabeza lo que es necesario hacer, lo que es bueno para una persona, para un jugador, pero tienes que comunicarte, no solamente comunicarte, sino te tienen que entender. Y aparte, ya como nuestra responsabilidad como preparadores físicos, una parte de ella es convencer, no solo comunicar, sino convencer. Tienes que plasmar tan claro y tan fácil a la persona que tienes delante lo que tú quieres transmitirle que te lo tienen que comprar. Entonces, para mí la comunicación es clave. Súper de acuerdo, ¿eh? De hecho, lo que te comentaba en el podcast que hemos grabado con Javi, hablamos mucho del libro Influencia de Cialdini y se lo recomiendo a la gente porque al final habla de sesgos o de principios de influencia que todos los seres humanos utilizamos, pues por ejemplo los heurísticos, que son atajos cognitivos, y al final creo que si conocemos esas estrategias de influencia, que no son nunca manipulación, porque la vamos a utilizar en el buen sentido o en la buena dirección, conseguiremos intentar llegar, o sea, hacer llegar lo que queremos a la otra parte. Es decir, al final, nuestro trabajo depende muchísimo, no solo de lo que sepamos,
sino de lo que la otra gente haga. Es decir, si sabes muchísimo, pero el entrenador no te hace ni caso, es muy complicado hacer bien su trabajo. Entonces, es injusto, pero muchas veces un prepa no consigue hacer bien su trabajo porque el entrenador no le deja trabajar realmente. Entonces, hay que intentar comunicarse de tal forma que podamos más o menos convencer al entrenador, que no siempre es fácil y que obviamente depende también de la otra parte. Pero en principio lo que tú dices creo que es clave y que es una habilidad transversal que a cualquier profesión le va a ayudar, seas un fisio, seas un prepa, lo que sea. Y seas un prepa, tanto por la parte de entrenador como de los jugadores, creo que te multiplica tu rendimiento y tus posibilidades profesionales si consigues comunicar como hay que hacerlo. Efectivamente. Te escuchaba más hablar en uno de los podcasts anteriores, no me acuerdo en cuál. No, fue a Jaime, creo. El tema de cómo te tienes que comunicar. Él hablaba cuando llegas a una sala, ¿no? A una sesión de gimnasio en la que todos sus jugadores, o la mayoría, son chinos o hablan inglés. Entonces, joder, es no solamente enfrentarte a 12 jugadores en inglés, sino es enfrentarte a 12 jugadores en inglés y que compren lo que tienen que hacer. Es decir, que realmente crean en lo que les estás diciendo, que les va a ayudar y que se pongan a trabajar en ello porque es beneficioso para el equipo. Entonces, para mí es una destreza que a mí, por lo menos, en la carrera y en mis estudios formales no me han enseñado tanto. Y creo que es algo a mejorar. Sí, creo que es algo complicado y que la gente suele tener miedo, o al principio por lo menos yo también tenía bastante respeto. Y yo recuerdo cuando estaba creo que en cuarto de carrera, nos dio la oportunidad el psicólogo la asignatura de psicología deportiva, de exponer unos trabajos en un congreso internacional. O sea, era una oportunidad enorme que nunca tienes y fue porque él estaba en ese congreso. Pues recuerdo que prácticamente nadie quiso exponer porque al final, hostia, es un paso importante. Yo me acuerdo que me eché para adelante, expuse 2 trabajos y los nervios que sentí, en el siguiente congreso sentí menos y en 3 congresos sentí menos y ahora me da casi igual, en el buen sentido, exponer. Yo sé que me puedo equivocar en algo, pero no siento presión, por así decirlo. Siento nervios en el buen sentido, no en el mal sentido. Entonces, la gente que no se atrevió el primer día, el segundo es más complicado, el tercero es más complicado y al final esto va de exponerse y de arriesgarse un poco. Entonces, yo creo que nadie te prepara para hablar en público en nuestro sistema educativo porque es complicado y porque al final se sale bastante del sistema formal. Es complicado hacer que la gente hable en público fuera de lo que es la clase, pero creo que te da muchas posibilidades y te da alas para hacer cosas más importantes, yo creo. Uh-huh. Perfecto. Y ya la última pregunta, me gustaría que me dijeses cuál es tu comida favorita. La comida favorita, perdona, que no te he oído bien. Sí, ¿no? Comida favorita. Aquí me acuerdo de mi madre. Es muy, muy extraña. Yo no sé si es muy común. Es arroz a la cubana. Venga, perfecto. Arroz a la cubana con calamares en su tinta. Calamares en su tinta negra. No escucha en mi vida, pero bueno. Bien, muy bien. Apetece. Madre no hay más que una. No sé si será el plato, será la mano de madre. Claro, al final es la situación en la que lo has comido quizás, pero muy interesante. Y decir una cosa que se me ha olvidado en el punto anterior de la comunicación, que la gente piense, por ejemplo, que a lo mejor hay gente que dice, hostia, no es tan importante, lo importante es lo que sabes. Yo les diría que se pusiesen en la piel de Jaime, que llegues a un club en el que ningún jugador te entiende. Al final, ¿tú de verdad crees que lo que pones aquí es tan importante? Que obviamente lo es, los ejercicios. Pero si ningún jugador te entiende nada y solo ve dibujitos, ¿crees que va a ser igual que si explicas los puntos clave? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué aplicar potencia? ¿En qué dirección aplicar el vector de fuerza? ¿Crees que va a ser lo mismo o que va a generar el mismo resultado o adaptación? Seguramente no. Entonces, si nos ponemos en una situación, si nos entienden, no vale con eso. Hay que intentar comunicar y realmente tocar para influir en ellos. Sí. Y es que además, esto que estás comentando, en la dosis del día a día, si tu comunicación es constante y en el día a día le explicas al jugador el por qué, eres capaz de llegarle, no solamente de ponerle el trabajo que tiene que hacer, sino de llegarle de cuál es su rutina. Eso va a hacer que la confianza, el compromiso y el trabajo vaya edificando sólidamente, creo yo. Y yo tengo que decir que yo lo intento, pero que no me parece sencillo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos vienen de filosofías distintas, cada prepa trabaja de una forma, y por una parte me parece complicado conseguir ser cercano, pero siempre mantener distancias, intentar hacer que entiendan el objetivo, pero claro, hay gente que quiere entenderlo y gente que le da igual. Entonces no es sencillo hacer eso en un grupo y también es complicado a veces saltar la distancia quizás en cuanto a conocimiento. Es decir, nosotros al final hablamos con los prepas y te es súper sencillo explicarte, pero llegas a un jugador, le explicas algo y te está pensando, fuerza es sentadilla, es poner kilos. Y yo tengo un montón de batallas con, por ejemplo, hoy mismo tengo aquí los pesos
de cada jugador. Entonces le pongo los pesos y uno dice, no, pero yo puedo hacer con el peso de este, en plan, como soy capaz. Y yo digo, sí, sí, pero quiero que lo hagas más o menos a un metro por segundo. Y ellos sienten, o su traducción es, él cree que soy más débil que mi compañero. Y yo les digo, no es más débil. En plan, no siempre más es mejor. Algunos días más kilos es mejor. Otros días más potencia, más velocidad es mejor. Y les pongo el ejemplo del salto. Tú cuando saltas, saltas con tu peso. No te pones más, pero en cambio, el que más arriba llega es mejor, ¿no? Entonces, cuando os pongo pliometría y pongo 5 saltos, no estás intentando ponerte más peso, sino llegar más arriba. Entonces, a veces me cuesta intentar traducir esto. No sé cómo lo haces tú para salvar esa distancia en cuanto a conocimiento. Sí, al final yo creo que tengo un buen nivel de inglés, o por lo menos me defiendo bien, y soy capaz de comunicarme. Es decir, el idioma no es una barrera en mi caso para poder expresar lo que quiero. Otra cosa es que mi conocimiento no esté lo suficientemente claro o que mi tarea no esté lo suficientemente bien ejecutada o planificada. Pero en cuanto a dificultad por entendimiento, no es. No, no, pero yo digo, perdona, Roberto, aunque fuese en castellano. Es decir, que la persona que no sabe sobre entrenamiento basado en velocidad, Vale. que tiene la idea de más peso es más fuerte, más peso es mejor o más cerca del fallo, ¿cómo le convences de que, sabes lo que te quiero decir, que más lejos del fallo a veces y más velocidad es mejor que más reps con más peso? Sí, sí, sí. Entonces, es explicarle. Yo intento muchas veces que ver el gesto de la pista Hmm. que ellos realizan para que entiendan por qué estamos haciendo la tarea que estamos haciendo. Es decir, lo que me estabas intentando que no te entendí al principio, perdona. Decir, ¿cómo se lo explico? El decirle, compañero, que no te hace falta ponerte este peso porque tú en la pista te vas a mover con esto. Esto se acerca más a tu realidad dentro de la pista. Y si eres capaz de desplazar esta carga que te estoy poniendo en la tarea, aunque sea menor que la suya, si eres capaz de desplazar esto, va a ayudar a que tus fibras musculares explosivas, tipo 2X, lo que quieras, ¿vale? Si le quieres decir, reaccionen y realicen una contracción mucho más potente y te permitan desplazarte de una manera mucho más rápida. Entonces, es esa manera de que... No es fácil, ¿eh? No digo que sea fácil, pero es esa manera de hacerle ver. Y se me ha ido, no sé si tenemos tiempo. Sí, 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 no te preocupes. Según te estaba escuchando, estaba pensando, digo, no sé cómo funcionará Álvaro con esto. Tú decías que tienes muchos jugadores, ¿no? Que vienen, pues, vienen con distintas trayectorias, con distintas rutinas. Cuando te viene un jugador, ¿vale? Independientemente de la edad, te viene un jugador con una rutina muy establecida, con algo muy interiorizado que le gusta trabajar de esa manera y no le gusta salir de ahí. ¿Cómo lo abordas tú dentro de tu equipo? Es decir, ¿intentas mantenerle y le dejas trabajar así? ¿Le llevas a tu metodología poco a poco? ¿Mantienes parte de la tuya y parte de la suya? ¿Cómo lo haces? A ver, yo de momento nunca ha pasado un caso así muy claro con gente que lo haga bien. Es decir, si me viene alguien con una metodología muy establecida y veo que trabaja muy bien, me va a costar muy poco adaptarme un poco a la suya, porque al final entiendo que se parecería bastante. Lo que me ha pasado alguna vez es que había un jugador con cosas que no tenían mucho sentido. Por ejemplo, un jugador que se quejaba de que hacíamos, por ejemplo, imagínate, decía, ¿por qué no hacemos isquio con cinturón ruso? Y yo le decía, no, sí que lo hacemos, pero al final esto ataca las fibras de esta forma, con esta proporción entre los 3 músculos isquiosurales, más proximal que distal. Entonces, lo que hacemos es a veces ese, a veces isquio nórdico, a veces ardiel con 2 piernas, con una pierna, a veces, es decir, yo le explicaba que lo ideal es atacar el músculo de diferentes formas, con diferente proporción, etcétera. Y le mostré incluso alguna infografía para que se viera de forma muy, muy visual. ¿Qué pasa? Que ese jugador en concreto, pues no le conseguí convencer con esos argumentos. Entonces, lo que yo hacía es muy poco a poco ponerle los ejercicios que yo creía que debía hacer y mantenerle un poco los suyos para que él se sintiese a gusto. Pero lo que yo intento hacer es llevarlos a mi metodología de la forma más directa posible. Creo que en pretemporada es sencillo porque es en plan como, vale, firmas en un club, estás en ese club. Si fichamos a uno en medio temporada, ahí intento ser más sutil, por así decirlo, porque es más complicado y además más peligroso también el contraste de trabajo así a trabajo así. Creo que es incluso peligroso. Entonces, en ese caso, intento ir más poco a poco. Si fichamos de primeras, suelo llevarlos o intento llevarlos a metodología. Pero hasta ahora nunca he tenido el caso de que alguien trabajase muy bien con la suya. En ese caso, quizás simplemente haría una especie de mix o incluso tendría sesiones, por así decirlo, casi individuales porque ya trabaja bien. Por lo general no suele ser, o en mi caso no ha sido mucho el caso. Son más jugadores que tenían a lo mejor manías o hábitos muy cerrados, que les gusta un ejercicio y solo quieren hacer ese, o le gustan 3 o 4. Ese tipo de cosas sí me ha pasado. En lo de tener una metodología bien desarrollada y que la tengan asentada, hasta ahora no mucho. No sé si a ti te ha ocurrido o cómo lo has solventado.
Sí, con ese matiz que has dicho al final me identifico mucho más de decir jugadores que X ejercicios le dan alergia y te dicen ya de entrada, yo esto no lo voy a hacer, Ya. ¿vale? Entonces, pues bueno, no hay que pelear, no hay que perder una batalla, hay que Mm, buscar alternativas porque hay muchas alternativas mm, para abordar la misma tarea. mm. Y jugadores en el otro lado, ¿no? Que dicen, oye, mira, yo en todos los entrenamientos necesito y quiero hacer esto, esto y esto, porque me va bien, porque no sé qué. Aunque luego tú puedas creer o puedas saber que quizás no le vaya tan bien, pero si él Ya. confía en ello, adelante. Yo por mi parte, adelante. De Luego, hecho, es que el efecto placebo, a veces hasta, aunque no sea nada beneficioso, si tú crees que lo es, puede incluso ayudarte de verdad. Entonces, sí, pues a veces hay que jugar con ese efecto placebo y eso es, beneficiarnos de él. eso es, totalmente. Perfecto. Pues ha sido un placer enorme, Roberto. He cogido aquí muchas notas que intentaré poner en forma de píldoras en redes y solamente quería dejarte ahora pues un minutito, 30 segundos, por si quieres decir algo, algún mensaje final o si quieres animar a la gente a hacer cualquier tipo de, pues por ejemplo, que lean tal libro o que sigan este consejo para llegar más lejos, lo que tú quieras y después ya nos despedimos y estamos por hoy. Pues por mi parte, dos cositas rápidas. Animar a los compañeros, que creo que cada vez lo hacemos más, por lo menos los preparadores físicos españoles, que es el compartir entre nosotros y el intercambiar experiencias, maneras de trabajar y metodologías. Creo que es muy enriquecedor y es una de las partes más, para mí, más bonitas que tiene nuestra profesión, el ver cómo otro profesional trabaja y cómo te puede aportar a tu taza o a tu terreno. Y segundo, y muy honestamente, darte, Álvaro, las gracias a ti, darle las gracias a Jaime, porque me imagino el tiempo, el esfuerzo y el trabajo que realizáis para todos los proyectos, ideas que sacáis de Asesport, ya son podcasts, ya son stories, ya son posts todas las semanas, porque realmente creo que aportan un valor muy importante y que ser constantes en el tiempo como sois tiene mucho mérito. Así que por mi parte, gracias enormemente. Pues muchas gracias a ti, Roberto, por las palabras. Al final, como te comenté antes, creo que Jaime y yo formamos una buena dupla, porque él es muy bueno en parte técnica y yo soy muy malo, ¿sabes? De hecho, con el wifi ya la lié antes y ya ves que soy un poco manitas así para, o sea, manazas, perdón, no manitas para algunas cosas, y Jaime todo lo contrario, parece un hacker. Y luego a mí me encanta crear contenido y se me hace muy sencillo. Entonces, al final, juntos, como tú dices, con mucho esfuerzo, conseguimos llevarlo adelante. Y también decir que lo conseguimos por gente como tú, que nos dais la posibilidad de entrevistaros, de crear formaciones con vosotros y demás. Así que nada, al final lo que tú comentabas, todos juntos, poco a poco hacemos que crezca nuestra profesión y que cada vez seamos más fuertes, que es lo que se trata. Así es. Perfecto, pues nada, compañeros, ya sabéis, si os ha gustado, dadle 5 estrellas y nos vemos la semana que viene. Venga, Roberto, un abrazo. Hasta luego.